Laura. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Bien, gracias, muy bien. Bueno, me alegro Bienvenidas. mucho. Preparada. Vamos A ver tomar... si voto bien o no voto bien. Ay, bueno. Queremos tomar... Eso es motivo de otra discusión, ¿eh? Ya no tiene que ver con lo histórico. Va a pasar por otro lado. Queremos tomar 30 segunditos de este encuentro para comentarles que este fin de semana vamos a tener actividades en Lambrot, acordes al cumpleaños de Fabi, va a haber una actividad especial que vamos a estar comunicando por todos los medios. Y atenti que el día sábado 5 de junio vamos a estar haciendo un debate de una película que forma parte de, que tiene muchos premios ganados en distintos ámbitos israelíes. Una película excelente, atenti porque nos parece que es recontrafina a los intereses de este grupo. Así Exacto. Que presten atención, vamos a estar mandando toda la data. Peliculón imperdible con debate el día sábado 5, ¿sí? Claro, así como deconstruimos el rol de la vejez como constructo y deconstruimos el rol de la mujer y acá analizamos la mujer en su contexto más político y más de lo histórico, vamos a detenernos un encuentro para deconstruir la idea de familia con nuevos paradigmas. Y este ciclo de construcción tiene muchas temáticas que van de las masculinidades, ser hombre en esta sociedad, el dinero, las noticias. Va a continuar este ciclo porque creemos que nos ayuda mucho a ser personas más inclusivas, más sensibles. Simplemente celebramos estos momentos de repensarnos, de pensar lo que nos rodea y aquello que se naturaliza alrededor nuestro. Así que nada mejor que hacerlo de la mano de Omi, de Debbie, y en esta oportunidad nuevamente con Laura. Si les parece bien, les vamos a pedir, por favor, que silencien micrófonos. Voy a destacar a Laura para que todos puedan verlas, incluso aquellos que están... acá está. Aquellos que están con celular. Y empezamos, Lau. Muy bien, nuevamente buenas tardes, los saludo a todos, les agradezco su presencia, su estímulo a través de las palabras que primero dijo Sofi, y bueno, el tema de hoy es un tema que atraviesa la historia de la mujer del siglo XX, es una historia corta si se quiere, es largo el camino que llevó a conseguirlo, pero si nosotros analizamos en años, para el caso concreto de la Argentina, recién en 1947 las mujeres de nuestro país estuvieron habilitadas para votar, a pesar de que lo hicieron por primera vez en 1951. Bueno, pero como esto es historia, tengo que volver un poquito más para atrás, ahí viene el momento crítico de la clase, que es cuando yo tengo que desplegar mis conocimientos tecnológicos y que Dios me ayude porque quiero mostrarles estas imágenes, a ver, un segundito, que las quiero ampliar. Ruti, ¿vos sabés cómo saco esta barra de acá abajo para poder... Apretando el botón central, el que está recuadradito, a ver ahí. Nueva función de compartir pantalla. A ver, estás compartiendo pantalla, ¿eh? Sí, ya lo sé, pero quiero que se vaya esta barra de atrás. hacer clic Hacé clic en el botón celeste que tenés en el centro de la imagen. ¿Qué botón celeste tengo en el centro? Sí, pero no lo puedo hacer porque, a ver, dame un segundito, vamos de nuevo. Voy a dejar de compartir. Ahora veremos, va de nuevo, pantalla. Se veía bien, quédate tranquila, se ve muy bien así. A ver. Se ve muy bien así. Bueno, entonces vamos a ir, esta es la primera imagen, ya en algún momento voy a poder ampliarla para que ocupe toda la pantalla. La mujer, ahí está, esto es lo que yo quería lograr. La mujer de fines del siglo XIX y principios del siglo XX es lo que Eric Hobsbawm, que lo nombré la vez pasada, llama la nueva mujer. Esta mujer, para empezar, cambia la ropa. Fíjense, se abandonan los corsets, las polleras se hacen más cortas. Estas mujeres de la segunda mitad del siglo XIX, de la cual forma parte Rosa Luxemburgo, como vimos la semana pasada, empiezan a ingresar a la universidad,
pero quiero ser clara en esto. Estoy hablando de mujeres en Europa, estoy hablando de mujeres en Europa occidental, no estoy hablando del mundo oriental que es más atrasado, lo mismo que la Europa mediterránea. Estos avances en esta emancipación de la mujer se dan fundamentalmente en el Reino Unido. Y cruzando el Atlántico, sí, en los Estados Unidos. Ahora, estas mujeres que han ingresado en algunos casos a las universidades son mujeres que pertenecen a lo que llamamos la burguesía, para simplificarlo, a la clase media. No es el caso de las pobres mujeres que son campesinas u obreras, cuyas actividades se van multiplicando cada vez más, porque hay una constante en la vida de las mujeres pobres que tiene que ver con la necesidad y la obligación de compartir las tareas domésticas que recaen exclusivamente sobre ellas con las tareas laborales. Mujeres que van a las fábricas o mujeres que trabajan en el campo, pero que además deben ocuparse de sus hogares. Acá están mujeres campesinas que levantan la cosecha, pero que a su vez también tienen que ocuparse de sus familias. Uno de los caminos que queda para liberarse de alguna manera, no sé si es mucha liberación, pero por lo menos es un cambio de escenario, son mujeres pobres que pasan a integrar los servicios domésticos. Creo que la semana pasada esto lo mencioné. Ese es un camino, y por ejemplo hay un testimonio de una intelectual alemana, pero que hace referencia a su madre, que había nacido en 1888, y dice: mi madre salió de la escuela a los 14 años, inmediatamente tuvo que servir en una granja. Luego marchó a Hamburgo como sirvienta, sirve en la granja y sirve después en la ciudad. Pero su hermano, varón, pudo aprender algo, llegó a ser cerrajero. Cuando perdió su trabajo, le permitieron incluso iniciar el aprendizaje de un segundo oficio de pintor. Esta pequeña cita ilustra acerca del destino de las mujeres pobres, o trabajando en las fábricas, o trabajando en el campo, o como el servicio doméstico. Ahora, si hay cambios que se dieron en las mujeres europeas que mencioné en el Reino Unido o en algún caso en Alemania, no es el caso de las mujeres del tercer mundo. Las mujeres del tercer mundo, por ejemplo, para ir concretamente al caso de África, Asia o América Latina, su destino de inserción laboral y política va a ser mucho más tardío. Esta imagen es terrible, pero me parece muy ilustrativa y corresponde a México. En la época de Porfirio Díaz, antes de la Revolución Mexicana, principios del siglo XX, había una práctica, un hábito que se daba en Navidad, un ritual, mejor dicho, en Navidad, las mujeres de rodillas pidiéndole perdón a sus maridos por sus errores. Esta práctica fue erradicada después de la Revolución Mexicana, pero si bien es lo más exagerado que encontré, me parece que ilustra bastante cuál es el rol de la mujer desde el punto de vista familiar también. El ámbito asignado a la mujer en la burguesía europea es el hogar. El hogar donde participa en tertulias, el cuidado de los hijos no siempre está a cargo directamente de ellas, porque estas mujeres, como dije antes, también tienen servicio doméstico. Ahora, hay una serie de cosas que también contribuyen a cierta liberación de la mujer, que es, por ejemplo, decrece el índice de natalidad en Europa a partir de principios del siglo XX, y una de las razones es que crece la edad de matrimonios, un poco, niñas, para nosotros niñas, ¿no?, que se casaban a los 14, 15 años, empieza a subir de a poco la edad en la cual se casan, y también empieza a descender la mortalidad infantil de antes de un año, de niños, bebés, ¿no?, menores de un año, y la mortalidad de las mujeres en los partos. Hay un médico austríaco que se llama Semmelweis, que descubre que simplemente lavándose las manos, como en esta imagen que vemos acá, podía prevenir infecciones en los partos. O sea, estas situaciones dan a la mujer ciertas mejores opciones en su vida.
También jóvenes de la burguesía empiezan a insertarse laboralmente, no van a ser gerentes de bancos, no van a ser administradoras de fábricas, pero entran a trabajar como secretarias. Por ejemplo, es una de las actividades, y también como dependientas en grandes tiendas. La mujer es, a su vez, se inserta en el mundo laboral, pero también es como un grupo a ser atraído para el consumo. Si ustedes observan este grabado, la mayoría de las clientes son mujeres, y también son mujeres las dependientes. Estas jóvenes, que es de la clase media, la de la pequeña burguesía, empiezan a ingresar a trabajar y van a obtener cierta independencia económica solo con dinero de bolsillo, ¿no es cierto? Otras actividades donde las mujeres empiezan a participar es en la medicina, pero no como médicas, si bien hay médicas, sino como enfermeras. Una aclaración que me parece pertinente. Son secretarias de hombres, son enfermeras que ayudan a médicos varones. Siempre una situación de subordinación o de servicio. Ni hablar que una actividad en la cual sí las mujeres se enseñorean, en general, es la docencia. Como se ha generalizado, se ha ampliado la educación elemental, muchas mujeres pueden acceder por lo menos a formarse como maestras. Ahora, si bien ha habido cambios como los que fui sintetizando en estos primeros minutos, hay un ámbito del mundo en el cual las mujeres están alejadas, interdictas, que es el ámbito de la política. A partir de 1870, sobre todo por la convulsión que genera la revolución de la Comuna de París, esta es una imagen de ese evento, las burguesías empiezan a admitir la necesidad de otorgar derechos políticos a los obreros. Pero ¿a quiénes les otorgan derechos políticos? Les otorgan derechos políticos a los obreros hombres. Se amplía el derecho del sufragio y el derecho de participación, pero en los mitines, en los cafés donde se dan las reuniones políticas, es un ámbito exclusivamente masculino. De hecho, en muchos países de Europa, en Dinamarca, en el Reino Unido, se amplía la participación electoral, y de hecho en la Argentina, en 1912, se sanciona la ley de sufragio obligatorio, universal, masculino e individual. A partir de 1912, más gente vota, pero no votan las mujeres. Los parlamentos, los gabinetes de gobierno están integrados exclusivamente por hombres. Y a fines del siglo XIX, una mujer llamada Millicent Fawcett, en 1897, crea en Inglaterra una agrupación de mujeres partidarias de luchar por el sufragio. La historia las conoce como las sufragistas, pero me gustaría que también vamos a hacer una aclaración. ¿Qué plantea esta mujer? Una agrupación de mujeres que van a luchar por el sufragio, pero ella entiende que tiene que ser por medios pacíficos, a través de la persuasión, a través del diálogo, a través de la participación política, pero no todas las mujeres partidarias del sufragio femenino entienden que este debe ser el método adecuado. Y se van a crear organizaciones que los diarios ingleses y el gobierno inglés va a llamar las suffragettes. Estoy haciendo una aclaración semántica porque viene a cuento. Una sufragista, suffragist en inglés, tiene que ver con una mujer que lucha por el derecho al sufragio. Una suffragette es una palabra muy despectiva. ¿Quiénes son estas suffragettes? Son unas locas, voy a decirlo sencillamente, el término lo acuña el Daily Mirror, que es un diario inglés, que luchan por medios muy violentos, protestas callejeras, marchas, lo que nosotros llamamos scratches, ¿no? Que frente a los parlamentarios. Entonces hay una decisión entre quienes quieren el sufragio femenino por métodos pacíficos y quienes lo llevan adelante por métodos más violentos. Una pregunta, ¿es lo que hoy conocemos como feminismo radical? Sí. Perdón, es como lo que hoy conocemos por... Y bueno, yo diría que es una radical...
Claro, es una radicalización, sobre todo en los métodos. Por ahí el objetivo es el mismo, conseguir el sufragio. Entonces, ¿qué términos se acuñan? Hechos, no palabras. Deed, not words. O sea, dejen de hacernos promesas que no se van a concretar, entonces vamos a la acción. Ahora, quien encabeza este movimiento de las suffragettes se llama Emmeline Pankhurst. Esta Emmeline Pankhurst es, en la película Las sufragistas, que mencioné el otro día brevemente, el papel que encarna Meryl Streep. Es una película que, confieso, no la vi entera, vi parte de ella, creo que ilustra bastante bien el panorama de esta época. Emmeline Pankhurst, que en muchos momentos debe vivir en la clandestinidad porque es perseguida por las autoridades inglesas, va a abogar por la lucha en las calles directamente para conseguir el sufragio. Ella tiene 2 hijas. Una de sus hijas, que se llama Claribel, la acompaña, y la otra, que tiene una historia re interesante, que se llama Sylvie, se radicaliza aún más. Es del tipo Rosa Luxemburgo, que entiende que los derechos no son solamente para las mujeres, sino para toda la clase obrera. Bueno, ese es motivo de otra conversación. Estas mujeres son habitualmente encarceladas. Hay casos en los cuales se les propone una multa o la cárcel, y muchas de ellas eligen la cárcel. Es una forma para aumentar, digamos, más la protesta. No me acuerdo exactamente la fecha, pero alrededor de entre 1905 y 1913, 1.100 mujeres fueron encarceladas. Y una de las formas de protesta eran las huelgas de hambre. Entonces, frente a esta situación de huelgas de hambre, se impone una práctica terrible, que es la práctica de la alimentación forzada. Hay unas imágenes espantosas que los carceleros obligan a estas mujeres a alimentarse. Y como muchas de ellas sufren enormemente por la huelga de hambre o por la alimentación forzada, el gobierno inglés en 1913 da una ley que se llama libertad temporal por motivos de salud. ¿Qué quiere decir? Que si estas mujeres se enferman o se debilitan, sea por su práctica de huelga de hambre o por la alimentación forzada, pueden ser momentáneamente liberadas para reponerse y después vuelven a la cárcel. Esta práctica es conocida como el acta del gato y el ratón. ¿Por qué el acta del gato y el ratón? Porque es como el gato que juega con el ratón, con su presa, antes de liquidarlo definitivamente. Te castigo, te dejo salir y tenés que volver a entrar. Bueno, es una historia Ahí preguntan en el chat cuál es el apellido de Emily. Pankhurst. Yo no sé, yo no puedo escribir, ¿no? No, pero... sí podés en el chat. Lo deletreo. Dale. P-A-N-K-H-U-R-S-T. Emmeline, reitero, P-A-N-K-H-U-R-S-T. Emmeline Pankhurst. Gracias. No, por favor, acá está lo que les decía, la estrategia del gato y el ratón. ¿Sí? El gato, el Estado inglés, que libera momentáneamente por un tiempo a las mujeres, y lo que esta mujer le cuelga, no sé si alcanzan a ver una banda que dice WSPU, son las siglas del movimiento de esta mujer Pankhurst, que es la Unión Social y Política de las Mujeres, ¿no? Así, esta es la traducción. Ahora, empieza la Primera Guerra Mundial, de la cual hablé también la semana pasada a raíz de Rosa Luxemburgo. Sin embargo, a pesar de toda esta oposición, mujeres como Emmeline Pankhurst también se contagian del entusiasmo prebélico y van a participar, como que durante un tiempo van a dejar la lucha de lado y van a participar exhortando a los hombres a que se alisten. Y estos hombres que van al frente dejan puestos de trabajo que van a ocupar las mujeres que en este caso fabrican municiones para el esfuerzo de guerra, mujeres que van al frente también como enfermeras, de la, bueno, ya a su siglo que está querida, no, un siglo no menos, que
creada la Cruz Roja, todas estas mujeres participan en el frente, auxiliando a los heridos, con lo cual, cuando la guerra termina en 1918, ya no hay ninguna excusa, más allá de la lucha que se ha ido desarrollando. Una guerra que, si bien Inglaterra ganó, ha dejado un saldo terrible de muertos y de heridos de guerra, y muchas de estas mujeres colaboraron auxiliando en la guerra. Por lo tanto, no hay mucha posibilidad de seguir negándoles el derecho a votar. Y se les concede el derecho a voto en 1918, pero para mujeres mayores de 30 años que pudieran demostrar un ingreso fijo. Más adelante, 10 años más tarde, en 1928, las mujeres pudieron empezar a votar a partir de los 21 años de edad, y esto es como un pago a los servicios que las mujeres hicieron en la Primera Guerra Mundial. ¿Las amas de casa no podían? Mira, la legislación dice, mujeres mayores de 30 años, tener propiedades por encima de cierto valor o ser licenciadas universitarias. Esta es la primera parte de la ley en 1918. 10 años más tarde se baja la edad a 21 años. Lo que deberíamos indagar un poco más, que esto realmente no lo puedo contestar, es si siguen siendo exigencias como las anteriores, ¿no? Ser propietaria o título universitario. En los Estados Unidos, en Austria, en Checoslovaquia, en Irlanda, en Dinamarca, también se otorgó el derecho a voto. Quiero decir algo que se me pasó antes. En la periferia del Imperio Británico, en Nueva Zelanda y en Australia, las mujeres votaban desde hacía 30 años. ¿Sí? Esto es una cosa totalmente excepcional. Pero para la época de 1920-25, más o menos todos los otros países europeos se fueron incorporando. Y hay uno que me llamó mucho la atención, que indagué un poquito más, que es Francia. Francia, la banderada de los derechos del hombre, la revolucionaria, qué sé yo, recién en 1946, mientras que el resto de Europa, ¿no?, es en la década del 20, recién las mujeres pudieron votar en la época en el gobierno de Gaulle, después de la guerra. ¿Y qué pasaba en otras partes en Latinoamérica o en Sudamérica? Bueno, ahora voy al caso del mundo árabe oriental. En el mundo árabe, Afganistán y Kuwait otorgaron el derecho al sufragio en 2003 y en 2005. Y en 2015, hace 6 años, las mujeres en Arabia Saudita votaron por primera vez en una elección municipal. Bueno, me gustó mucho este afiche. Las mujeres traen a los votantes al mundo. Bueno, se hace hincapié en el papel de la madre, ¿no? Dejen votar a las mujeres, que son quienes traen al mundo a los votantes. Hoy es objetado esto, ¿no?, por el feminismo del presente, sin embargo, sirvió por ahí como argumento, como propaganda en pro del sufragio femenino. En América Latina, el primer país que incorporó el sufragio femenino fue Ecuador en 1929. Le siguen más o menos en orden Brasil, Uruguay, Cuba, no estoy hablando de la Cuba castrista, la Cuba anterior a 1959, más o menos tempranamente otorga el derecho al sufragio, y Argentina, que es 1947, está más o menos en el grupo general. La última en hacerlo, en el caso de América del Sur, es Paraguay. Me vengo a la Argentina. Hay una participante del grupo que en 2 ocasiones hizo mención, cuando hablamos de este tema, a Alicia Moró de Justo. Efectivamente, quienes fueron las primeras. Hay muchas novedades que llegan a la Argentina a principios del siglo XX, entre ellas el feminismo, pero la palabra feminismo, atención, no está considerada como en el presente, sino que feminismo tiene que ver con labores femeniles. ¿Qué son las labores femeniles? Las labores femeninas. Es una ¿cómo puedo decir? Una derivación, una deformación, perdón, del francés, ¿no?, de estas mujeres de la oligarquía que veían lo femenino en Europa. Bueno, más allá de eso, el Partido Socialista, que nace a fines del siglo XIX en la Argentina, las mujeres como Alicia Moró
Ella fue Alicia Moró, antes de ser Alicia Moró de Justo, ¿no? Siempre para reflexionar un poco acerca de los apellidos. No va a hablar solamente del sufragio, que sí va a hablar, sino que va a hablar de muchas otras cosas que involucran a la vida de la mujer, como la situación de los hijos legítimos o ilegítimos, la organización de la familia, el divorcio, el combate al alcoholismo, la prostitución, el juego y la trata de blancas, que era una actividad económica y comercial que involucraba la vida de las mujeres. Alicia Moró y los socialistas van a considerar que la mujer debe liberarse, también las anarquistas europeas pensaban lo mismo, ¿no? Debe liberarse de una triple esclavitud: la esclavitud del capitalismo, la esclavitud de los maridos y la esclavitud de el prejuicio, digamos, ¿no? Que les impide crecer. ¿Y cuál es la herramienta fundamental para el crecimiento de la mujer? En la opinión de Alicia Moró, es la educación. ¿Y qué? Una mujer que no está educada, no hay manera de que pueda tener conciencia de sus derechos, en su opinión. Entonces, el sufragio, según ella, debe lograrse por etapas, como una especie de ejercicio, primero en lo comunal, después en lo provincial y posteriormente en lo nacional. Y si estamos hablando de un proceso de inmersión de las mujeres en la política, qué mejor que hacerlo a través de la lucha por el sufragio. Pero Alicia Moró no es la única, sino que aparecen una serie de mujeres pioneras de las luchas feministas. Una de las más conocidas es Julieta Lanteri. Julieta Lanteri es italiana de origen, vino desde Italia siendo una niña, ingresó en la universidad, se recibió de médica, me parece que es la primera médica, se asocia en esta lucha a Cecilia Grierson, que es la primera médica formada en la Argentina, crea una asociación de mujeres, y en 1913, a la izquierda tenemos su imagen y a la derecha ella está frente a una mesa electoral, porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en aquel momento, decidió que debía haber como si les dijera, una actualización de los datos para poder votar. Y dice, convocó a los vecinos que actualizaran sus datos y en los padrones municipales, y tenían que hacerlo los ciudadanos mayores, residentes en la ciudad, que tuvieran comercio, industria o ejercieran una profesión. No dice nada sobre sexo, no dice hombres. Entonces Julieta Lanteri, que reúne todos esos requisitos y como una forma de provocación, se acerca al comicio para votar. El presidente de mesa dice que tiene que consultar con un juez. Consulta con un juez y el juez falla a favor de ella. Por esa razón, es la primera mujer en América Latina que emite su voto en elecciones concejiles, en elecciones municipales. Y votó en La Boca, votó en La Boca, porque era un momento es el momento en que sale elegido Alfredo Palacio, ¿no? Votó en La Boca porque es un momento que se hizo por circunscripción uninominal, bueno, un cambio en el régimen electoral, y el hecho, por supuesto, apareció en los diarios. 2 años después ella quiere volver a presentarse, pero había habido una modificación en la que decía que quienes votaban debían estar registrados en el padrón militar, razón por la cual ella queda excluida. Ella va a morir de una manera que ha resultado sospechosa, pero la verdad que en mi opinión, no tiene mucho asidero, muere en 1932 atropellada por un auto. Entonces se ha querido, entre tantas conspiraciones que se han tejido en la historia argentina, como que fue asesinada. La verdad es que no hay pruebas fehacientes de ello, o por lo menos yo no las conozco. Otra, una escritora, Alfonsina Storni, todos la conocemos, por lo menos sabemos que fue periodista, dramaturga, escribía hasta en el diario La Nación diciendo lo siguiente: cuando se dice feminismo, para aquellas almas se encarama por sobre la palabra una cara con dientes ásperos y voz chillona. Digo yo, hay una ridiculización de esto, ¿no? Sin embargo, hoy no hay una sola mujer
que no sea feminista podrá no querer participar en la lucha política, sin embargo, desde el momento que piensa y discute en voz alta las ventajas y los errores del feminismo, es ya una feminista, pues el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer. Definición de principios del siglo XX. Otro personaje, en este caso encontré la imagen de una actriz, Muriel Santana, que la personifica, es Carolina Muzzilli. Carolina Muzzilli es una obrera. Alfonsina Storni, Alicia Moró, Julieta Lanteri son profesionales intelectuales. Esta es una obrera. Y esta obrera, que publicó artículos en La Vanguardia, el diario socialista, era modista y recorría las fábricas y los talleres para conocer las condiciones laborales de las mujeres. Participó en congresos feministas, escribió libros acerca del divorcio. Todo esto que estoy mencionando se va a dar alrededor de, vamos a poner, entre 1910 y 1930. Pero en 1930, en la década del 30, esta lucha se va a ver frenada e interrumpida porque los intereses de los partidos políticos y de las agrupaciones políticas estarán puestas en defender el mundo de la oleada fascista que está creciendo, estoy hablando de Mussolini, y más adelante todas las energías van a estar puestas en el apoyo a los republicanos españoles, a principios en 1936, cuando empieza la Guerra Civil Española. Con lo cual, el centro de interés se va desplazando y ya no hay tanta energía puesta en esto. En 1943 se va a dar un golpe de Estado en el cual va a asumir, no importa, un gobierno, sí importa, un gobierno militar, a la izquierda está Farrell, pero quien se va a destacar, parte del grupo de estos oficiales que dan el golpe, es Juan Perón, que va a ocupar en principio un lugar subalterno. Estoy en el año 43-44, y va a ocupar el lugar que nosotros conocemos, que lo va a encumbrar políticamente en la Secretaría de Trabajo y Previsión. En la Secretaría de Trabajo y Previsión, en el año 44, Perón crea la División de Trabajo y Asistencia de la Mujer. Es la primera vez que hay una institución desde el gobierno, institución oficial, para defender los derechos de la mujer trabajadora. Recuerden ustedes que el área de actividad de Perón tiene que ver con lo laboral, desde donde va a cimentar, me adelanto, pero ustedes ya lo saben, su poder político posterior. Para las mujeres sufragistas que pertenecen al socialismo u otras intelectuales como Victoria Ocampo, no quieren saber nada con estas iniciativas porque provienen de un gobierno dictatorial. ¿Sí? Entonces, estas mujeres que habían luchado por el sufragio, cuando ahí se abre una puerta para la participación femenina, no la van a aceptar porque proviene de un gobierno dictatorial con olor a fascismo. Este gobierno es acusado de filofascista. Laura, ¿sabés que Omi abre una ventanita muy en sintonía con lo que venís hablando, que es cómo era la influencia de la Iglesia respecto a ciertas medidas que se tomaban o cierta disposición social que había sobre las mujeres, que está al lado de lo que venías diciendo, ¿no? Era la puertita que seguía. Hay de lo que yo estuve leyendo para este tema, hay más o menos dos posiciones. Algunos obispos muy recalcitrantes y el discurso de los conservadores en la década del 30 tiene que ver con lo siguiente. La inserción de la mujer en la vida política lo único que va a provocar es fomentar la disolución de la familia. Estoy leyendo textual, fomentar la anarquía y reducir el poder marital, que ya de por sí está socavado por la acción económica de la mujer. Como consecuencia de lo cual van a disminuir los matrimonios, porque, cito, abro comillas, no seducirá al hombre constituir un hogar cuya dirección no le pertenece. Década del 30. Sin embargo, cuando salto en el tiempo, ¿no? Dije que había dos posiciones. Una es esta, la más recalcitrante, que está avalada por algunos obispos. Sin embargo, y esto pasa siempre,
Hay hombres de la Iglesia que están absolutamente de acuerdo con impulsar a la mujer a participar en la vida política, porque entienden que no por ello va a descuidar lo que se considera primordial. Y me adelanto, no solo para los hombres, sino para muchas mujeres. ¿Cuál es su deber primordial? ¿No? Es lo que se dice, bueno, no quiero entrar en terrenos que no me corresponden, pero la misoginia de la mujer también. Pero bueno, sigo adelante. No sé si más o menos respondí lo que quería Sí, saber. muchísimas gracias, claro, totalmente. No, por favor. En 1945, perdón, hubo una reunión en Chapultepec, de la cual se elabora un acta, o sea que no es una iniciativa exclusivamente argentina, sino de otros países de América Latina, que una de las cosas que están pendientes es el sufragio femenino. Y Perón en el 45, antes de ser presidente, dice: soy un convencido de la necesidad de otorgar a la mujer los derechos políticos y apoyo con toda la fuerza de mi convicción el propósito de hacer de esto una realidad argentina. Soy partidario de otorgar el sufragio a la mujer porque no hay ninguna razón que se oponga a que esto llegue a concretarse en una realidad. Pero las mujeres que habían bregado por el sufragio no quieren saber nada con que esto provenga de un gobierno dictatorial. Y dice, sufragio femenino, pero sancionado por un Congreso elegido en comicios honestos. Bueno, una vez más, las eternas dilemas de la historia argentina, ¿no? Esto corre por mi cuenta lo que estoy diciendo, ¿no? Se otorga el sufragio femenino, pero no que provenga de un gobierno de facto. En 1944-45 irrumpe la figura de Eva Perón, por ahora en un papel secundario, y en 1946, en las elecciones, van a dar el triunfo a la fórmula del Partido Laborista de Perón Quijano, todavía no se llama Partido Justicialista. Y eso sí, en su discurso de asunción del poder y en el primer plan quinquenal, que es el plan que prevé las acciones económicas para los siguientes 5 años, se incluye la idea de incluir el sufragio femenino. Ahora, la protagonista de todo este proceso que va entre el 46 y el 45 y el 47, sin menospreciar la actividad realizada antes por estas primeras sufragistas, es Eva Perón. Eva Perón, además de ser la mujer de Perón y llevar a cabo toda la acción social que nosotros conocemos, yo estuve leyendo un poquito más, pero me salí un poco de lo político para ir un poco más a lo sociológico, ¿no? ¿Qué representa Eva Perón? Eva Perón es la voz de las mujeres. Hay una cosa subjetiva muy fuerte, es la voz de las mujeres, como Perón lleva adelante, defiende los derechos de los trabajadores, ella lleva adelante la voz de las mujeres oprimidas. Ella hace una gira por Europa que es sumamente conocida y pide por favor que no se trate el tema del sufragio femenino hasta tanto ella regrese. Y antes de partir de Madrid, se dirige en un mensaje a las mujeres españolas, dice, este siglo no pasará a la historia con el nombre de siglo de las guerras mundiales, sino con otro nombre mucho más significativo, siglo del feminismo victorioso, más allá de si es o no es así. Quiero decir que tempranamente en su acción, en 1947, ya en el poder, o junto al poder, ella lo plantea. Efectivamente, una de las acciones que tiene que ver con esta participación de la mujer es la creación de la rama femenina del movimiento peronista, ¿no? El movimiento peronista femenino. Estas mujeres que integran el movimiento peronista femenino van a tener múltiples funciones. Ella misma dice, se acercaron a mí al principio, lo dice en La razón de mi vida, ¿no? 30 mujeres muy jóvenes que abandonando sus actividades, se pusieron a trabajar sobre este tema. Estas mujeres van a empezar a diseminar por la Argentina, se las llama censistas, ¿no? Van a empezar a diseminar por la Argentina todo lo que tenga que ver con la adhesión al movimiento justicialista, porque no se trata solamente, esto lo quiero aclarar, de bregar por el sufragio femenino, es bregar por la construcción de un partido político, de un movimiento
que encabeza el líder indiscutido de esto, que es Juan Perón. ¿Detrás de quién Eva se alinea? Por eso es medio discutida por muchas feministas, ¿no? Porque ella está alineada y subordinada a la voluntad del líder, ¿sí? Del líder político. Sabemos de su participación y de sus visitas a reuniones, fiestas, fábricas, exhortando a las mujeres a que se unan al movimiento peronista, y también, hablando del sufragio femenino, no es que está ajena a esto. Y en 1947, observen esta imagen archiconocida, son todas mujeres quienes están alrededor de ella, esta glorificación, esta santificación de Eva, a quién se le reconoce, y otra vez esta cosa dicotómica, ¿no? Ella es la fogosidad y la emocionalidad, no es inteligente, es fogosa, es, ¿cómo les puedo decir?, valiente. Quien es inteligente, masculino inteligente, ¿no? La intelectualidad lo masculino, la fogosidad y la emocionalidad lo femenino, y esta también se construye la imagen de Eva desde este lugar, exhortando a las mujeres y felicitándolas por el logro, porque en 1947, perdón, sí, bien dije, en 1947 las mujeres se sanciona la ley 13010 de sufragio femenino. Y las mujeres van a ir masivamente a votar. Este era un temor también, perdón, van a ir a votar en el año 51. ¿Qué pasa entre el 47 y el 51? Hay que empadronarse. Las mujeres, el único documento que tenían era la partida de nacimiento, es necesario hacer libretas cívicas, es necesario que todo el aparato electoral, los padrones, las listas, digamos, se desplieguen en todo el país, y también convengamos, es esperar la oportunidad política, porque se sabe que la mayoría de las mujeres, si así lo ratifica el escrutinio, van a votar por el peronismo. De 8, acá tengo los números, de un padrón de 8.600.000 electores, 4 millones son mujeres, concurre el 90% de las mujeres. También es verdad que, según este análisis sociológico, el cuarto oscuro es un lugar de privacidad y de libertad para muchas mujeres. Y se han hecho encuestas. ¿Qué significó el sufragio femenino? Bueno, las que sabían acerca de la lucha del sufragio lo ven como digamos, la consecución de los derechos, ¿no? Pero hay mujeres que sienten que son redimidas de antiguas humillaciones que tenían que enfrentar como amas de casa y como madres devotas. Ven la posibilidad, no lo verbalizan de esta manera, ¿no?, de quebrar el patriarcado, y además pienso hacer algo por mi país. Y entonces mujeres de todos los rincones del país concurren a los actos, al sufragio. Y ahí hay algunas preguntas, hay perdón. algunos comentarios en el chat, no sé si los podés ver. No, yo no los veo, díganme. No, que acá dice carismática, como una mujer que viene de abajo. Y la LC, ¿de cuándo es? ¿La licencia LC? No sé qué es. Libreta cívica, no sé, creo que se refiere, ¿no? Libreta cívica, en el 48. También me impactó el dato, sí, mira, acá tengo un dato que ella va, la ley se sanciona en septiembre del 47, y en el 11 de mayo de 1948, Eva concurre, por supuesto que hay mucho de propagandístico en todo esto, desde ya. Concurre a las oficinas centrales del registro civil, una ceremonia, y se hace entrega de las primeras partidas de nacimiento para obtener las libretas cívicas. 1948. Por supuesto, si uno se detiene a leer este artículo, bueno, Eva Perón está muy enferma, esto es a fines del 51, ella muere muy poco tiempo después, y vota, por supuesto que esto es transmitido de acuerdo a los medios de la época por todos lados, y si uno lee este artículo, como tantos artículos propagandísticos, la acción de las mujeres anteriores, las que mencioné, Julieta, bueno, es anecdótico. La que consiguió, y el que consiguió que las mujeres obtuvieran este derecho es Juan Perón, porque también hay una necesidad del peronismo de formarse como partido
y de dejar a todo lo anterior, está mal. Entonces, esto es una refundación de la República. Una cosa es que las mujeres puedan votar y otra va a empezar a ser que las mujeres puedan participar en los partidos políticos. La obtención del sufragio no significa una politización de los partidos políticos ni una politización de la una feminización de la política. Si ustedes observan, 1951, la mujer que vota por primera vez tiene que ver con la cantidad de mujeres que ingresan al Parlamento. En las listas que se preparan en el año 51, hay mujeres. Además, quiero decir que no hay mucha democracia en la elección de estas mujeres. Se eligen medio dedo de la voluntad de Perón y de Evita, ¿no? Si bien las mujeres con la Constitución del 49 obtuvieron el derecho de la patria potestad y el divorcio, la Revolución Libertadora y los gobiernos posteriores abolieron este derecho. Entonces empieza una nueva lucha que en la democracia en el año 83, a partir del 83, se obtiene otra vez la patria potestad compartida, se obtiene la ley de divorcio y será esta diputada radical una gran luchadora por los derechos de la mujer, que es Florentina Gómez Miranda, quien será una de las que impulse la llamada ley de cupo. También va a intervenir Margarita Malarro de Torres, otra dirigente radical, y con la anuencia del bloque justicialista, estoy hablando del año 85-86, se sanciona esta ley que establece el 30% de la cantidad en el Parlamento, perdón, en diputados y en senadores, como una ley de cuota de mínimo de mujeres en las listas electorales. Y para cerrar, en el caso de América Latina, nosotros estuvimos hablando de una mujer que accedió al poder como Golda Meir, más o menos para la misma época en otro país, un país del tercer mundo, Indira Gandhi también accede a la máxima magistratura. Y en América Latina nosotros tenemos dos ejemplos, en el caso de Argentina, perdón, que es el caso de María Estela Martínez de Perón y de Cristina Fernández de Kirchner. En ambos casos provienen del peronismo. El primero tiene que ver, como todos recordamos, con la muerte del general Perón y el ascenso de su vicepresidente, y en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la primera mujer que ha sido elegida en comicios libres. Nuestros vecinos, conocemos también a Michelle Bachelet, conocemos a Dilma Rousseff, y aún en un contexto revolucionario como fue el caso de Nicaragua, el caso de Violeta Chamorro, bueno, y otras mujeres que elegí para ilustrar esta situación. Muy bien, intenté hacer una síntesis de todo este proceso en Inglaterra, en Estados Unidos, hice algún comentario, me olvidé de algo muy importante. Si bien en 1920 se otorga el derecho al voto en Estados Unidos a las mujeres, no así a las mujeres negras, quienes recién obtuvieron derechos civiles y políticos en la década del 60. O sea, cuando se dice el sufragio femenino, bueno, tampoco es a todas las mujeres, ¿no? Acá dice en el comentario también, Cari, dice que también fue una estrategia del peronismo para obtener más votos también y ganar las elecciones. Por también supuesto, poder... por como supuesto. Mirá, porque... yo también, yo sé que estos son temas muy, muy controversiales. Yo traté de ser equilibrada, porque creo que es mi obligación en una exposición, más allá de mis simpatías o antipatías. La realidad es que la ley de sufragio femenino se sancionó en la primera presidencia de Perón. Es verdad que hay un aprovechamiento de ese momento histórico. ¿Por qué las elecciones en el año 51? Y porque iba a ser el momento de que se sabía que había pasado el suficiente tiempo para el reclutamiento. Por lo tanto, sí, seguramente es un aprovechamiento político, no tengo duda, pero, y esto me permito decirlo, también lo habría hecho este aprovechamiento político cualquier otra fuerza, creo yo, ¿no? Sabés, Política. Laura, que es imposible, por lo menos para mí, discúlpenme, me tomo la licencia de
no puedo evitar hacer un cruce entre las encrucijadas feministas de aquel entonces y las encrucijadas feministas de este momento. Como en aquel entonces era, bueno, sale una ley del voto femenino, pero en qué contexto y desde qué gobierno y desde qué lugar reclaman las intelectuales, y hoy por hoy el feminismo actual, que también ha tenido logros o avances notables, también se pregunta sobre estos encuadres, contextos, se preguntan cuánto del apoyo de los varones tenemos que tener, cuánto vale el apoyo gubernamental en acciones revolucionarias, por ponerle algún nombre. Me resulta imposible no hacer ese cruce entre los dilemas del feminismo en aquel entonces y hoy, tantos logros más adelante, existen dilemas que siguen generando cuestionamientos en el campo real. Perdón, yo porque puedo abrir micrófono, aquel que quiera abrir micrófono también puede abrirlo. Siéntanse con la libertad de poder hacer preguntas o comentarios. Como para, entiendo, conozco y soy parte también de los dilemas, soy también mujer y soy parte de los dilemas actuales, ¿no? Soy una mujer de 60 años, no soy una niña de 20 que vive esto también con mucha efervescencia, esto me permito ese comentario, pero todos los procesos que son tan conmocionantes, ustedes piensen que yo digo de la irrupción de la época de la emancipación de la mujer, la mitad de la población del mundo recién se visibiliza a fines del siglo XIX, escasamente hace un siglo. O sea, esto también hay que tomarlo en términos histórico-temporales. O sea, a fines del siglo XIX, mediados, querés, del siglo XIX, un siglo y medio, escasamente. Es verdad que ha recorrido un largo camino, ¿eh? Un poco creo que es lo que decía Cari, ¿no? Con el tema de, bueno, cuando recién se valían las mujeres negras también, estos grupos visibilizables o visibilizados que vos decís. Ni hombres negros, ni mujeres negras votan, ¿eh? Ahí no vota nadie que no sea blanco en Estados Unidos. Somos iguales entre los que somos iguales, no nos confundamos, ¿no? Creo que alguien puso algo respecto de Martin Luther King, claro, es la lucha de Martin Luther King, de Rosa Parks, en fin, de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Pero a diferencia de otras mujeres con la educación y las que tenían acceso a salir a lo más público, por decir, el sufragio es un lugar público y no es tan privado de la casa, la pregunta es, Evita, vino de abajo, vino de otro lugar, ¿no? No vino, es una mujer que vino, no sé de dónde, o sea, sabemos todo de dónde vino o cómo llegó a un poder. También esa transformación es interesante como parte de la historia. Yo tengo que tratar de hacer viste, como el tema de la mujer está tan en boga en este momento y se empiezan a analizar y a, como vos decías, de construir y a investigar un poco cuál fue el papel en distintos momentos. No hay nadie antes de Eva Perón, no hay ninguna mujer que haya alcanzado semejante estrellato político, simbólico, antes que ella. En gestión real. ¿Te gusta, no te gusta? Bueno, qué sé yo, la acción de la Fundación Eva Perón es... me parece que el día que hablé de Golda Meir, no me acuerdo, yo creo que lo mencioné, tiene expresiones muy laudatorias de Eva Perón y de la Fundación Eva Perón, sobre todo de cómo contribuyó a enviar cosas para el Estado de Israel. O sea, lo que hace la Fundación Eva Perón me parece que es indiscutible, ¿no? Es una mujer que ha generado, además, muchas controversias. Es una mujer que tuvo un paso muy fugaz por la historia. Si ustedes piensan en el 44, Perón la conoce, en el 52 se muere. Es muy fugaz. Es más lo simbólico que ha generado, ¿no? La subjetividad femenina. ¿De qué vamos a hablar la próxima? Pero acá también hay un comentario de Karina. Ahora nos vas a contar que puede gustarte Evita o no, pero no hay duda que es un símbolo del país, sí, por supuesto, es como una referente, como decís, mirá, simbólico. Hay un libro de Juan José Sebrelli, que es un sociólogo muy, muy controversial, que se llama Los mitos, ¿cómo se llama? No sé qué y mártires, ya me voy a acordar, que habla de distintos personajes que se han convertido en mitos en la historia argentina. Y
y toca Gardel, Maradona, Eva Perón y el Che Guevara, por supuesto. O sea, como 4 personajes míticos, y no me acuerdo, ahí está, Comediantes y Mártires, un libro de Juan José Sebrelli, y la verdad que él es un antiperonista acérrimo, pero hay cosas que me parece que no se pueden soslayar. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Espero que estén disfrutando como yo este encuentro de tanta riqueza histórica, de cuántos datos validados empíricamente. Ya tenemos un último encuentro. ¿De qué se trata el próximo? Contanos. Último encuentro, una chica que no la quiere nadie, ni los ingleses, que es Margaret Thatcher, y para los argentinos de muy triste memoria, pero bueno, desafió un montón de cosas, ¿no? Y Angela Merkel, quien es hoy, creo yo, la mujer más importante, la dirigente política, no quiero comparar con Estados Unidos, pero es un dirigente político sumamente importante en el mundo y que se retira el año que viene. Y bueno, voy a contar un poco su trayectoria, siendo de la República Democrática Alemana, de la parte oriental de Alemania. Bueno, son las 2 chicas que veremos la semana que viene, Margaret Thatcher y Angela Merkel, que todavía está construyendo su historia, ¿no? Voy poniendo el agua para el mate, voy poniendo el agua para el mate porque no me lo quiero perder. Es muy interesante porque fíjate que de Vita remarcabas el tema de las emociones, la pasionalidad, y precisamente Margaret Thatcher y Angela Merkel están del otro lado, ¿viste? Como señaladas como mujeres cerebrales, expeditivas, sin temores. La verdad es que va a ser muy interesante. Hay muy pocas anécdotas que recogen la parte emocional de estos personajes, ¿no? Ya voy a contar alguna, pero bueno, qué sé yo, a mí yo las elegí porque me parecieron re interesantes, porque en este recorrido digo, bueno, vamos con algo más presente, digamos, ¿no? Y bueno, y así surgió lo de estas 2. Me voy a adelantar unos capítulos, pero en The Crown me parece que hay una buena personificación de Margaret Thatcher y su encuentro con la reina. Me encanta lo de Margaret. Bueno, me comprometo a verlo para el miércoles que viene y venir con esa info encima. Por favor. Bueno, pueden preguntar todo lo que quieran preguntar de los 4 encuentros, no se pierdan el último, y después sus comentarios del 1 al 10, ¿qué les pasa cuando hablamos de estos temas? ¿Qué sienten las chicas que se acercaron al curso, que pudieron, y chicos que se acercaron a este programa? ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen que ver con nosotros? ¿Qué nos pasa como comunidad? ¿Por qué damos espacio a la mujer? ¿Qué tiene que ver con la regulación de la emoción? Si está permitido que la mujer se enoje y que se exprese en algún lugar. Nosotros entendemos de que esto es muy importante para vivir hoy una vida más inclusiva, de más sensibilidad por el otro como un legítimo otro, y de la otra como un lugar de la mujer que estamos aprendiendo todos día a día, ¿no? Así que buenísimo, Laura. No, gracias a ustedes, son muy generosos además en sus expresiones, y bueno, también pensar otros temas para un futuro, ¿no? Porque yo me rompo la cabeza pensando temas en sintonía con esto, que entiendo cuál es vuestra intención, pero bueno, ya será el momento. Les agradezco muchísimo, nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere, y bueno, con Margaret y Angela. Magistral, magistral. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, chicos. Chau, chau. Chau, chau.